Nunca creí en la brujería. No de verdad. Crecí en un barrio donde todos tenían una tía que leía las cartas. Hay historias que no deberían contarse. Crecí en un barrio donde todos tenían una tía que leía las cartas, una vecina que limpiaba con huevo y un señor que juraba haber visto al diablo en la carretera. Pero para mí, todo eso siempre fue folclore, historias para asustar niños o justificar malas decisiones. Yo soy taquera, y no cualquier taquera. Llevo más de 30 años parada frente a un trompo de pastor, respirando humo, grasa y vapor, desde antes de que saliera el sol hasta que la madrugada se tragaba las luces del puesto. He trabajado en mercados, en esquinas peligrosas, en ferias patronales y hasta en eventos privados para gente que jamás se ensucia las manos. Aprendí el oficio de mi padre y él del suyo. Para mí, la vida siempre fue simple. Si trabajas bien, comes. Si tratas bien a la gente vuelve. Si eres honesta, el negocio camina solo. Eso creía, hasta que todo empezó a pudrirse desde adentro. Mi taquería se llama El Buen Pastor, un local pequeño, de esos que no llaman la atención desde fuera, pero que siempre están llenos. 3 mesas de metal, una barra pegada a la pared y la plancha donde he dejado media vida. Mi familia siempre estuvo ahí conmigo. Mi esposo ayudaba con las compras y la contabilidad. Mis hijos crecieron haciendo la tarea en una mesa mientras yo picaba cebolla, y cuando crecieron, cada uno tomó su camino. Hace unos 12 años contraté a Maribel. Nos conocíamos desde niñas. Jugábamos juntas en la calle, compartíamos tortas en la secundaria, y cuando ella se quedó sola, sin marido y con una hija pequeña, fui yo la que le ofreció trabajo. Nunca lo hice por lástima, lo hice porque confiaba en ella. Maribel era puntual, silenciosa, eficiente. Sabía cortar la carne con el grosor exacto, no desperdiciaba nada y tenía una habilidad extraña para recordar pedidos aunque el puesto estuviera lleno. Los clientes la querían y yo me sentía tranquila dejándole el negocio cuando tenía que ausentarme. Era, sin exagerar, mi mano derecha. Por eso, cuando las cosas empezaron a ir mal, jamás pensé en ella. Primero fue el negocio. Una semana entera sin clientes. Luego carne que se echaba a perder sin razón. Un trompo que se caía solo. Cuchillos que desaparecían y reaparecían en lugares imposibles. Después fue mi casa. Mi esposo empezó a enfermarse. Nada grave, decían los doctores, pero cada semana estaba más débil. Dolores que no aparecían en los estudios, fiebre sin infección, insomnio. Mi hijo mayor perdió su trabajo. Mi hija comenzó a tener pesadillas donde alguien la llamaba por su nombre desde la cocina, aunque estuviera sola. Y yo empecé a sentir que alguien me observaba, incluso cuando estaba rodeada de gente. Todo se sentía torcido, como si la realidad hubiera perdido un tornillo invisible. Una noche, mientras limpiábamos después del cierre, noté algo raro. Maribel estaba de espaldas, lavando utensilios y murmuraba algo. No rezaba, no cantaba, susurraba. Palabras cortas, repetidas, como si estuviera contando o invocando. Le pregunté qué decía. Se sobresaltó, casi tirando el agua. Nada, jefa, cosas mías. Me miró raro, no como alguien que miente, sino como alguien que espera. Esa noche soñé que el trompo giraba solo, pero en lugar de carne tenía algo oscuro, palpitante. Y Maribel lo cortaba con una sonrisa que no era suya. Empecé a notar detalles pequeños. Siempre encontraba sal gruesa debajo de la plancha, cabellos enredados en el cuchillo principal,
un olor extraño, como a tierra mojada, mezclado con la carne. Una madrugada llegué antes de tiempo al local. Maribel ya estaba ahí, no cocinando, no limpiando. Estaba de rodillas frente al trompo apagado, con los ojos cerrados, tocando el metal como si fuera algo vivo. No me vio entrar. Decía mi nombre, el de mi esposo, el de mis hijos, uno por uno. Cuando tosí para anunciarme, se levantó de golpe. Tenía los ojos rojos, llorosos, pero no lloraba. ¿Todo bien?, le pregunté. Sí, jefa, respondió. Todo va a mejorar pronto. No pregunté más. Me arrepiento todos los días. Las cosas empeoraron rápido. Mi esposo fue hospitalizado. Los doctores ya no sonreían. Mi hija dejó de dormir. Y yo empecé a encontrar figuras hechas con restos de comida. Huesos de cebolla, grasa endurecida, palillos cruzados. Siempre escondidos, siempre donde solo alguien del puesto podría dejarlos. Una noche, una clienta mayor me tomó del brazo. ¿Quién te está trabajando?, me dijo sin rodeos. Me reí, nerviosa. Ella negó con la cabeza. No te rías, esto no es casualidad. Me recomendó a una mujer que sabía ver esas cosas. Fui por desesperación. La señora ni siquiera me dejó sentar. El mal no viene de fuera, me dijo. Viene de quien te sirve la comida. Sentí un frío en el estómago. Esa noche cerré el puesto antes. Esperé a que Maribel se fuera. Revisé todo. Detrás del refrigerador encontré una bolsa negra. Dentro había fotos de mi familia, mechones de cabello, un pedazo de ropa interior mía y un pequeño muñeco hecho con tela sucia, atravesado por alfileres oxidados. No grité, no lloré. Me senté en el suelo, temblando. Al día siguiente Maribel no vino, ni el siguiente. El tercer día encontré el puesto abierto, el trompo encendido, la carne girando sola, y sobre la plancha, con salsa chorreando, el muñeco. Desde entonces, aunque cambié de local, aunque cerré el negocio, aunque me mudé, a veces cuando cocino, escucho cuchillos cortando detrás de mí. Y juro que huele a pastor recién hecho. Me llamo Álvaro y durante más de 27 años fui el encargado nocturno de una funeraria familiar. No una de esas grandes cadenas modernas con luces blancas y música ambiental programada, sino una funeraria antigua. Trabajar en una funeraria no es como la gente imagina. La mayoría piensa que todo es llanto, gritos, ataúdes abiertos y cadáveres visibles a toda hora. La realidad es mucho más administrativa, técnica y rutinaria. Mi trabajo consistía en recibir cuerpos del hospital o del CEMEFO, verificar documentación, supervisar la tanatopraxia, asegurar el correcto sellado de los ataúdes, vigilar las salas durante los velorios nocturnos. La noche era mi territorio. Siempre preferí ese turno. Menos familiares, menos ruido, menos drama. Solo el zumbido del aire, el tic-tac del reloj de pared y el olor inconfundible de flores mezclado con químicos. Después de tantos años, los muertos dejan de parecerte personas. Se convierten en procesos, en tiempos, en protocolos. Y por eso lo que pasó aquella semana me desarmó por completo. Todo comenzó un martes, cerca de la 1:20 de la madrugada. Había 2 velorios activos esa noche. Uno, una mujer mayor fallecida por causas naturales. El otro, un hombre joven, unos 30 y tantos, muerto en un accidente automovilístico.
Ambos ataúdes estaban cerrados, como indicaban las familias. Yo estaba en la oficina trasera, revisando facturas, cuando escuché algo que no encajaba con ningún sonido habitual del lugar. No fue un golpe, no fue un crujido, no fue una puerta. Fue un murmullo, como cuando alguien habla muy bajo desde otra habitación. Levanté la cabeza, contuve la respiración y apagué la radio que siempre dejaba de fondo. Silencio. Pensé que había sido mi imaginación, el cansancio. Seguí con mis papeles. Un minuto después, volvió. Fue un murmullo, como cuando alguien habla muy bajo desde otra habitación. Levanté la cabeza, contuve la respiración y apagué la radio que siempre dejaba de fondo. Silencio. Pensé que había sido mi imaginación, el cansancio. Seguí con mis papeles. Un minuto después, volvió. No eran palabras claras. Era como susurros arrastrados, como si alguien intentara hablar sin fuerza en la garganta. Venían de la sala 2. Me levanté molesto, no asustado. En mi cabeza tenía una explicación lógica. Algún familiar rezando, alguien hablando por teléfono. Pero cuando abrí la puerta, la sala estaba vacía. Las luces tenues encendidas, las sillas alineadas, el ataúd cerrado, perfectamente sellado, y el murmullo cesó. Sentí un leve escalofrío, pero lo ignoré. Cerré la puerta y regresé a la oficina. No sabía que ese sería el último momento de calma. A las 2 de la mañana, escuché el susurro otra vez. Esta vez no venía de una sola sala, venía de ambas. 2 murmullos distintos, como si fueran conversaciones separadas pero sincronizadas. Me levanté más despacio. Mi corazón ya no estaba tan tranquilo. Abrí la puerta del pasillo principal y me quedé quieto. El sonido no desapareció. Venía de los ataúdes, no de las salas, no del aire, no de las paredes, de los ataúdes cerrados. Sentí un nudo en el estómago. Mi mente empezó a buscar explicaciones técnicas, gases post-mortem, cambios de presión, contracción de materiales, ilusión auditiva. Me acerqué al primer ataúd, el de la mujer mayor. Pegué el oído, con cuidado. Nada. Luego me acerqué al segundo, y entonces lo escuché claramente. Un susurro, articulado. No palabras completas, pero sí sonidos humanos, como alguien intentando hablar con la boca cerrada. Me alejé de golpe. El sudor frío me corría por la espalda. Cometí un error, el peor de mi carrera. Decidí abrir el ataúd. Sé que suena terrible, pero tenía autorización firmada para verificar el sellado. Me convencí de que algo se había hecho mal durante la preparación. Tomé mis guantes, respiré profundo y aflojé los seguros. Cuando levanté la tapa, el cuerpo estaba exactamente como debía estar. Rostro inmóvil, piel cerosa, ojos cerrados, manos cruzadas, nada extraño. Y sin embargo, el susurro continuaba. Pero ya no venía del ataúd. Venía de dentro de mi cabeza. Una presión detrás de los oídos. Un zumbido acompañado de palabras que no entendía, pero que sentía dirigidas a mí. Cerré el ataúd de golpe y retrocedí. Me apoyé en la pared, respirando agitado. Jamás había sentido algo así. A la noche siguiente, decidí no estar solo. Llamé a Raúl, uno de los asistentes más antiguos, para que me acompañara en el turno. No le conté nada. No quería sugestionar. A las 2 en punto, Raúl levantó la cabeza y me miró. ¿Escuchaste eso? Sentí cómo se me helaba la sangre. ¿Escuchar qué? Pregunté fingiendo calma. Como voces, dijo, bajitas. No le respondí. Nos levantamos juntos y caminamos hacia las salas. Los susurros estaban ahí, más claros, más insistentes. Raúl palideció.
Eso no es normal, Álvaro. No, respondí, no lo es. Esa noche, los susurros no pararon. Y algo peor ocurrió. Cerca de las 3 de la madrugada, los murmullos cambiaron. Ya no eran sonidos confusos, eran nombres. Mi nombre, el de Raúl, el de personas que no estaban allí. Escuché la voz de mi madre, muerta hacía años, pronunciando mi apodo de infancia desde el ataúd cerrado. Raúl cayó de rodillas, lloraba. Decía que su hijo, fallecido en un accidente, le estaba hablando desde dentro del féretro. Salimos corriendo de la funeraria esa noche. Yo no dormí. Decidí hacer algo racional. Instalé una grabadora de audio en la sala principal durante la noche siguiente. Si los susurros eran reales, quedarían registrados. Si no, entonces el problema era yo. A la mañana siguiente, escuché la grabación. Durante horas, silencio. Hasta las 2:17 a.m. Ahí empezó. Susurros claros, decenas de voces superpuestas y algo que me heló la sangre. Las voces respondían entre sí, como si los ataúdes estuvieran conversando. Esa fue mi última noche en la funeraria. A las 2 de la madrugada, todos los ataúdes comenzaron a susurrar al mismo tiempo. No gritaban, no golpeaban. Susurraban pacientemente, como si esperaran. Entonces escuché una frase clara, dicha con muchas voces a la vez. Álvaro, ya casi es tu turno. Las luces parpadearon. Los ataúdes vibraron levemente y comprendí algo horrible. No estaban despertando, no estaban vivos, estaban ensayando. Renuncié al día siguiente. Nunca volví. La funeraria cerró meses después, oficialmente por problemas financieros. Extraoficialmente, nadie quiso volver a trabajar allí. A veces, cuando el ruido de la casa es absoluto, escucho susurros lejanos. No vienen de ataúdes, vienen de dentro de mí. Y sé que algún día, cuando me toque descansar, yo también tendré algo que susurrar.